Vale, immagino che tocca a me, no? Bon dia, bona tarda. Faré aquesta intervenció en castellà, mm, però abans que res voldria enviar una forta abraçada al nostre company, en Joan Tapalla, que espero que ens estigui seguint, i dir-li que l'esperem per altres xerrades i que bé, que pensem en ell, que ha organitzat també aquesta jornada. Bien, quisiera atenerme al tema de esta charla, ¿no? 20 minutos y después, si acaso, pues si hay debates, bien, después de la intervención de Nacho Guerrero. Quisiera atenerme al tema de esta charla, Gramsci en tiempos de crisis pandémica, es decir, la utilidad de Gramsci, del pensamiento de Gramsci en tiempos de crisis y para entender una crisis, incluso una crisis potencialmente catastrófica en lo económico y lo social, como aquella que tenemos ahora, ¿no? Un aspecto este de Gramsci y la crisis, de Gramsci para entender la crisis y solo Gramsci y la crisis, al que no se le ha prestado, en mi opinión, demasiada atención en España, aunque parezca contradictoria, ¿no? Porque en los últimos 10 años, y a raíz del empuje de la llamada nueva política, naciera al calor del 15M, que a su vez pues fue un movimiento nacido de una crisis, de la crisis del 2008, pues se ha vuelto a citar mucho a Gramsci. La verdad es que no recuerdo todavía con el malogrado y añorado Paco Fernández Boy, cuando hicimos un acto en el 2007, no vino nadie, de Gramsci no se hablaba, todavía. Pero a raíz de la nueva política, pues se ha vuelto a citar mucho a Gramsci. ¿Qué Gramsci se ha citado en los últimos 10 años hasta ahora? Yo creo que se ha citado sobre todo al Gramsci de la hegemonía. Es decir, el Gramsci teórico del consenso. El Gramsci teórico del consenso. Más exactamente, un consenso interpretado como una suerte de estrategia discursiva, como una suerte de narrativa, o en base, la hegemonía como una suerte de narrativa, ¿no? Que oportunamente desarrollada en los medios de comunicación, con bastante habilidad comunicativa, y sobre todo a través de un discurso polarizador, y sobre todo binario, discurso muy binario, ¿no? Discurso de pueblo contra élites, ¿no? Élites corruptas contra pueblo honesto, habría dado identidad y habría movilizado políticamente al pueblo. Es un Gramsci muy filtrado por la lente del argentino Ernesto Laclau. Ernesto Laclau. Ahora, no entro, porque no es este el debate de hoy, no entro si bueno, pues es un uso correcto o no de Gramsci, esto no es el debate. Pero tendencialmente se ha citado a este tipo de Gramsci. Lo que me interesa remarcar es que al fijarse en el Gramsci de la hegemonía, que es un poco el Gramsci ofensivo, digamos, Gramsci más propositivo, que hacemos estratégicamente para obtener consenso y por lo tanto para avanzar políticamente. Yo creo que citando sobre todo este Gramsci se puso un poco el carro delante de los bueyes, ¿no? Me explico. Gramsci fue muchas cosas, muchas, pero también y ante todo, fue un teórico de las crisis, fue un gran teórico de las crisis. Es decir, fue el marxista de su tiempo que mejor razonó y reflexionó sobre el concepto de crisis. Vamos, crisis como cambio en profundidad. Realmente como cambio profundo. Gramsci fue el político de la Tercera Internacional que entendió antes y mejor que otros, que la crisis de la posguerra mundial, de la primera posguerra mundial, estamos hablando después del 19, no era una crisis terminal del capitalismo. Lo entendió un poco tarde, quizá. Respecto, bueno, ya empezó a reflexionar sobre ello a partir del 23-24, en serio, ¿no? Sobre todo en los cuadernos de la cárcel. Pero fue quien antes y mejor lo entendió esto. Que aquella crisis no era una crisis terminal del capitalismo, que por supuesto había que aprovecharse para darle el asalto al poder. Y de forma rápida. Era una crisis diferente. Él la llamará en los cuadernos, sobre todo una crisis orgánica, incluso utilizará el adjetivo histórica. Pero ahora dejemos de sacralizar estos adjetivos, orgánica, histórica. No es este el objetivo de la charla, ¿no? Digamos que, desde luego, era una crisis muy profunda, la crisis que estaba atravesando el capitalismo. Pero no era una crisis terminal. El capitalismo no se estaba hundiendo, no estaba en un proceso degenerativo.
y final. Y que sería una crisis que daría vida a transformaciones, a transiciones dentro del sistema capitalista, no fuera, dentro del sistema capitalista. Por lo tanto, para Gramsci, la crisis de su tiempo, la crisis de posguerra, la crisis de su tiempo, estaba enseñando muchas cosas, pero sobre todo estaba enseñando dos cosas y no precisamente agradables. La primera es que de entrada la revolución iba para largo. La revolución sería una cosa que iba para largo y que por lo tanto obligaba al movimiento revolucionario, no solamente al comunista, pero en general a todos aquellos que aspirasen a una superación del capitalismo, a pertrecharse de una estrategia meditada y paciente, muy meditada y muy paciente. De hecho, los cuadernos de la cárcel son un gran monumento, son muchas cosas, insisto, pero sobre todo son un gran monumento, la gran obra sobre el concepto de retirada estratégica. Hemos perdido, nosotros los de la Tercera Internacional, el asalto lo hemos perdido después de la Primera Guerra Mundial, no hemos hecho como en Rusia. Hay que hacer una retirada estratégica, no definitiva, estratégica. Después ya relanzaremos el movimiento, pero la retirada ahora es necesaria. La Tercera Internacional ya estaba en otra órbita, no, esto ya se hunde, el capitalismo se hunde, tenemos que aprovechar el momento. Bueno, él está en otra órbita, no, retirémonos y después lo relanzaremos, pero ante todo hay que entender qué ha pasado aquí y dónde estamos ahora. Primer punto. Segundo punto, de los puntos que enseñaba la crisis, es que si la crisis no era terminal, si no era definitiva, esta crisis del capitalismo, pues entonces el mismo concepto de crisis, otra cosa no era sino un sinónimo de transformación y por lo tanto de transición. La crisis otra cosa no era, si no era terminal, que un sinónimo de transición, de pasaje de una fase a otra. Dentro del sistema capitalista, por supuesto. No era agradable de conocerlo, pero es lo que él ve. Por supuesto, no significaba renunciar a la lucha revolucionaria, pero significaba entender su presente. Concretamente, para Gramsci, esta crisis no terminal, o mejor dicho, esta crisis-transición, porque los dos conceptos, crisis y transición, en fondo van juntos, ¿en qué se caracterizaba? ¿Cuáles eran los elementos que caracterizaban esta crisis-transición? Bueno, pues son muchos elementos. Evidentemente 30 cuadernos y 3.000 páginas dan para mucho. Y los elementos que la caracterizaban, pues, fueron muchos. Pero sobre todo yo creo que fueron cuatro. Los que a mí me parecen los más importantes. Por tanto, aquí, cómo él ve esta crisis y cómo esta crisis está llevando una transición a otra cosa. Dentro del sistema capitalista, no fuera, dentro. Bueno, de entrada, yo creo que el primer punto que él ve, sobre el cual insiste muchísimo, ya antes del encarcelamiento. Y es que, pero cuando de la cárcel insistirá también, es que lo que se estaba produciendo era una crisis-transición hacia una política definitivamente de masas. Una política definitivamente de masas. Las grandes masas no habían entrado realmente en la escena política europea ni tan siquiera gracias al movimiento obrero, ni antes del 14, ni tan siquiera gracias al movimiento obrero, porque por lo pronto no habían entrado los campesinos. Los campesinos todavía no habían entrado en masa en la política, y otros sectores populares. Sino que las grandes masas en general, no solamente los obreros, entraron en la política, y la política se hizo de masas, sobre todo a través de la Gran Guerra, sobre todo a través de la Primera Guerra Mundial, la cual fue un acontecimiento a la vez de ruptura, pero también de fuerte aceleración de la historia de la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque las masas entraron, las masas y sobre todo los campesinos, que todavía eran la mayoría de las clases populares de la época. Los campesinos fueron involucrados a través de reclutamiento forzoso por la vía militar, en la vida del Estado. Fueron involucrados en la vida del Estado, pagando un precio muy elevado y dispuestos a reivindicar lo suyo por el precio que habían pagado. ¿Qué hay de lo mío? Justamente. Después de aquello fue una carnicería de masas, ¿no? Con lo cual, las masas habían entrado en política en la Primera Guerra Mundial, definitivamente, y no saldría nunca más de ella, hasta hoy.
Hasta hoy no han salido. ¿Mm? Lo cual explica, por otra parte, la crisis de los partidos liberales. Los partidos liberales que habían hegemonizado la política europea antes del 14 entran en crisis porque la política que habían llevado estos partidos, la política que tendía a restringir la participación de las masas, aguanta muy mal la entrada de las masas en política. Ahí empieza lo que Gramsci llamará la crisis de autoridad. No consiguen encontrar los mecanismos para canalizar las masas dentro de la vida del Estado y de la política. Pero, claro, esta política de masas, ¿qué comportó? Pues, sobre todo, Gramsci entendió que, visto desde la perspectiva revolucionaria, ¿no? Entendió que, sobre todo en los años 20, eso en la cárcel lo ve muy claro, que el viejo vanguardismo político, incluso leninista, del cual no se desmarca, pero que ve los límites también, ese vanguardismo político que tenía las ideas muy claras, ¿no? Y que pensaba que moviéndose compacto y de manera fulmínea, somos una minoría, nos movemos compacto, tenemos las ideas claras y podemos hacer como Rusia, pues ya no sería suficiente. El vanguardismo político ya no sería suficiente. El partido de vanguardia necesitaba definitivamente transformarse en un partido de masas. Un partido que necesitaba ganarse a las masas antes de tomar el poder y que haría política con ellas para alcanzar el poder. Pero siempre con ellas. No era posible ya moverse sin ellas. ¿Esto qué significaba? Pues muchas cosas sobre las cuales no entraré ahora. Pero desde luego que una política de masa significaba que, y necesariamente, de forma obligatoria, que una política revolucionaria sería mucho más lenta. Porque no sería una guerra de movimiento. Sería una guerra que movería a mucha gente y por lo tanto necesariamente sería una guerra, una batalla revolucionaria lenta. Más maquinosa, más no tan rápida, desde luego. Primer punto. Segundo punto de estas características de esta crisis-transición en los años 20 y 30. Segundo punto va ligado al primero. Es un punto sobre el cual Gramsci reflexionó a fondo solo en la cárcel, no antes. ¿A qué me refiero? Me refiero al hecho de que la Gran Guerra y la posguerra mundial habían demostrado que en Occidente, en Europa occidental, en Europa capitalista avanzada, no en Oriente, no en Rusia, pero sí en Occidente, el Estado era una cosa mucho más compleja, que como pensó el movimiento social comunista hasta los años 20. Era una cosa mucho más compleja. El Estado no era una mera superestructura técnica en manos de la burguesía. No era solo la policía, no era solo el ejército, no era solo un aparato burocrático más o menos extenso. No. El Estado no era solo aquello. En Occidente, el Estado era todo aquello, si podemos dar una definición un poco básica, pero que no se aleja de la realidad del pensamiento de Gramsci, el Estado era todo aquello a través del cual se construye el consenso. Eso es Estado. No era una superestructura técnica. No. El Estado es todo aquello donde se construye el consenso. Con lo cual, el Estado, en Occidente capitalista, avanzado, ¿ya?, no era solo el elemento de la fuerza y del dominio, que también. No solamente la policía, el ejército, el elemento de la coacción, el aparato administrativo también. No, era eso también. Era más. Sino que podía ser, por ejemplo, un gran diario, un gran medio de comunicación privado. Eso era Estado. ¿Por qué? Porque creaba consenso. ¿Consenso hacia quién? Hacia el régimen dominante. Podía ser una asociación privada. No era pública, era privada, pero canaliza el consenso hacia un determinado bloque de poder. Puede ser, por ejemplo, la patronal, que canaliza el consenso hacia un determinado bloque de poder, o puede ser también los sindicatos. Puede ser todo. Todo aquello que sirve para construir consenso es Estado. La definición a nosotros nos choca mucho, sobre todo la Tercera Internacional, que tenía en la cabeza esto de ¿qué es el Estado? El condominio de la burguesía en manos de la... Bastante más compleja la cosa, ¿no? Por lo tanto, si para Gramsci la hegemonía, ¿qué era? Simplificando, la hegemonía era la suma del dominio, del elemento de la fuerza,
el elemento de la coacción, de cómo un poder ejerce su poder de coacción, por lo tanto, el dominio más el consenso. La hegemonía, cuando tú puedes ejercer la fuerza, pero puedes y debes conseguir el consenso también de la población sobre la cual gobiernas, ¿no? Si la hegemonía era la suma de dominio más consenso, entonces era ya evidente que ya no había un palacio de invierno que asaltar. Ya no había el famoso palacio de invierno que asaltaron los bolcheviques. En Rusia sí, pero en Occidente no. No existía un lugar simbólico donde se concentraba todo el poder. ¿Por qué? Porque el poder en Occidente estaba muy distribuido en la sociedad, muy distribuido, era muy resistente, muy resiliente, con capacidad de transformación y de adaptación, y reticular. Entraba en todas partes. Vamos, que no bastaba con destronar a los Romanov de turno para hacerte con el poder. Ya no bastaba. Por lo tanto, y para simplificar, la acción de una fuerza revolucionaria sería una acción no solamente más lenta, a raíz de aquello que decía antes de una política de masas, sino que sería una acción mucho más sofisticada y mucho más molecular, mucho más sutil, ya que, puesto que tenía que entrar en todos aquellos espacios, que eran muchísimos, en todos aquellos espacios donde se reunía y canalizaba el consenso hacia un determinado régimen. Y eran muchísimos. Y por lo tanto, ¿qué es el poder? El poder está muy distribuido. Se concentra y, vale, al final, coge de todas partes, pero es evidente que está muy distribuido. Por lo tanto, muy distribuido en todos los sectores de la sociedad. En todos los ganglios. Desde el mundo sindical y económico hasta el mundo intelectual y hasta el mundo civil. La sociedad es muy compleja en Occidente. Por lo tanto, para Gramsci aquello sería una lenta batalla contrahegemónica. Si había una hegemonía, consiguientemente, había que ejercer una batalla contrahegemónica que no tendría un desenlace final y definitivo. Es decir, un desenlace explosivo. Una suerte de ajuste de cuentas. Como mentalmente pensaba el movimiento comunista en los años inmediatamente posteriores a la Primera Guerra Mundial. El asalto al Palacio de Invierno, el momento explosivo. Pillamos esto y nos llevamos el gato al agua. No, las cosas ya no serían así. Era un cambio de paradigma político, muy importante. Tercer punto, y voy acelerando, tercer punto de esta crisis-transición, ¿no? Eso es muy interesante porque esta crisis-transición, una crisis que se vuelve, que va evolucionando hacia otra cosa, era una crisis por la cual el sistema capitalista, occidental sobre todo, pasaría de una economía tendencialmente poco regulada, con todos los matices, porque claro, poco regulada que la economía de la primera globalización, de la economía anterior a la Primera Guerra Mundial, ¿no? Con escasa intervención directa del Estado. ¿Hacia qué? Hacia una economía más programada, no planificada. Eso sería un adjetivo, la planificación, que iría bien para la Unión Soviética, por ejemplo, ya en los años 20. No, más programada. Una economía capitalista más programada. ¿Qué significa más programada? Una economía en la cual, sobre todo después de 1929, en la crisis de Wall Street, ¿no? Que Gramsci observa muy bien. Una economía esta economía programada, por la cual el capitalismo necesitaba de la intervención del Estado, del sector público, para mantenerse a flote. Sin el sector público, sin la intervención del Estado, el capitalismo no se aguantaba. Esta intervención pública podía explicitarse de muchas maneras, ¿vale? En un sentido progresivo, en un sentido regresivo, el fascismo. El corporativismo fascista lo ve como una manifestación precisamente de esta intervención pública. Una intervención pública regresiva, pero también las hay de más progresiva. Pero este capitalismo con intervención pública sería la, entre comillas, nueva normalidad, la famosa nueva normalidad de la cual se está hablando hoy en día. Sería la nueva normalidad de ese capitalismo, los años 20-30, en el inmediato futuro.
En este sentido, para Gramsci, la economía programada, la economía nacional programada más funcional de los años 30, en parte 20, sobre todo a partir de los años 30, era la estadounidense, la de Estados Unidos. Los americanos, a través del Fordismo, de la implantación de la cadena de montaje y de la producción estandarizada, y a través del Taylorismo, de la gestión científica del trabajo, y después, en algo que él también observa en los años 30, a través del New Deal de Roosevelt, intervención, porque tanto el Fordismo como el Taylorismo es el Estado que lo aplica, que facilita. O sea, el Estado entra en la economía incluso imponiendo modos de producción. No fueron los privados que impusieron aquello. No, el Estado entra y hace de todo para implantar aquello. Y con Roosevelt ya entra directamente el Estado, ¿no? Bien, con estos tres elementos, Gramsci observa que los americanos estaban siendo los más originales a la hora de superar la crisis en general del capitalismo de posguerra y sobre todo a partir de la crisis del 29. Eso lo observa. Los americanos son aquellos que están haciendo las cosas más originales para recuperar productividad, para relanzar todo su sistema. No sería, estaban teniendo éxito. No sería un éxito eterno, piensa Gramsci, pero ya entonces estaba funcionando. Y funcionaría más en el futuro a corto o medio plazo. Y en todo caso, era la americana una de las manifestaciones de un capitalismo que al final demostró una indudable capacidad para reprogramarse y para relanzarse bajo nuevas formas. Esta crisis de transición, el capitalismo que se relanza bajo nuevas formas, con gran capacidad de adaptación. Y el cuarto y último punto es que la crisis de posguerra, esta crisis de transición, esto Gramsci lo vio en la cárcel, no lo vio antes muy bien, traía consigo una transición hacia una reconfiguración de la escena política mundial y de las jerarquías políticas entre los diferentes países. Vamos, una reconfiguración de la escena política internacional y geopolítica. Aquí deberíamos hablar del papel de la Unión Soviética, cómo él analiza la Unión Soviética. Claro, la Unión Soviética jugaría un papel nuevo también. Pero por aquello que acabo de decir ahora, sobre el fordismo americano, pues Gramsci avizoró, vio desde lejos, oteó en el horizonte, una mayor proyección y una mayor influencia internacionales de Estados Unidos que la Tercera Internacional, organismo fuertemente eurocéntrico. La Tercera Internacional pecaba de eso, un poco como la izquierda de hoy en día, un poco muy eurocéntrica, ¿no? Entonces todavía más. Un organismo fuertemente eurocéntrico que veía sobre todo el tema de Europa. Europa es el centro del mundo. Bueno, Gramsci era mucho menos eurocéntrico que la Tercera Internacional. La Tercera Internacional, esa cosa, digamos, tenía muchas dificultades para entender el papel de Estados Unidos. Gramsci, en cambio, lo ve con mucha más claridad y en esto tenía razón. Voy concluyendo un par de minutos. Yo creo que, por tanto, este sería el cuarto punto, ¿no?, de esta crisis de transición. Para concluir, la historia mundial y la evolución de las sociedades occidentales a partir de los años 30, sobre todo a partir del 45, daría razón a muchas de las intuiciones y reflexiones de Gramsci, de los cuadernos. Y el hecho de que Gramsci sea el marxista, después de Marx, pero el marxista más leído hoy en día, lo confirma, vamos, lo confirma de una manera bastante evidente. Pero toda su propuesta programática, una propuesta para relanzar el movimiento comunista, suyo, se basaba en un buen diagnóstico de la crisis de su tiempo. O sea, toda su propuesta programática, la hegemonía, cómo hacemos la hegemonía, bueno, el partido político, el moderno príncipe, bueno, ahora no es el tema de esta charla, pero se basa en un buen diagnóstico de su tiempo. Se basa en analizar bien su tiempo y sobre todo la crisis de su tiempo, que no es la nuestra. No es la nuestra. Pero leer al Gramsci teórico de las crisis, leer al Gramsci cómo él analiza su crisis, la crisis de su tiempo, ahora, en este momento, no se es más útil que insistir en el Gramsci teórico del consenso. En este momento, que ese es el tema de la charla de hoy, leer al analista de la crisis de su tiempo, a nosotros nos enseñaría muchísimo más que leer al Gramsci teórico del consenso, pero vamos, por una razón muy sencilla, porque nos ayuda a entender
nuestra manera de entender una crisis, la nuestra manera de entender esta crisis que tenemos hoy en día. Y por lo tanto, a crear las bases para una práctica política eficaz. Ahora nos sería más útil este Gramsci, para que nosotros, bueno, pues podamos confrontarnos también con un pensador que analizó bien la crisis de su tiempo. Porque para Gramsci no es la segunda, sino la primera. No hay propuesta programática, sino un buen análisis de la crisis de su tiempo. La pregunta es ahora si nosotros estamos leyendo e interpretando bien la crisis de nuestro tiempo. Porque llevamos dos crisis catastróficas, durísimas, en 10 años. Muy duras. Si las analizamos en términos gramscianos, deberíamos preguntarnos si es una crisis histórica, orgánica, y no meramente coyuntural. O si es una cosa coyuntural que pasará, o si es una cosa que, como veía Gramsci en su momento, pues es una cosa que traerá una transición, a lo mejor dentro del sistema, pero una transición. ¿Hacia qué? O sea, pregunta muy gramsciana para nuestro momento actual. Y si esta crisis, por ejemplo, cambiará las maneras de producir, por ejemplo, y de distribuir las cosas. Si cambiará realmente cómo aquella crisis de los años 20 y 30 cambió determinadas formas de producir y de distribuir las mercancías y en general los bienes y servicios. Y por último, deberemos preguntarnos, o tendremos que preguntarnos si esta crisis, la que tenemos hoy en día, en 2020, la del virus, hundirá o menoscabará muy duramente la ideología dominante desde finales de los años 70, vulgarmente llamada neoliberalismo. O sea, preguntas muy gramscianas aplicadas a esta crisis. Yo de momento lo dejo aquí. Si queréis seguimos luego con el debate, pero de momento yo lo dejaría aquí.